vas a escuchar ahora, como tantos oyentes, la columna con Candela Fumale, que se avecina tocando nuevamente la figura de un artista latinoamericano por excelencia, reconocido con el Premio Nobel de Literatura ya por 1990. Hablamos del poeta, ensayista, escritor Octavio Paz. ¿Me das un segundito, Cande? Por supuesto. ¿Ya le sacaron fotos a su camisa leprosa, leñadora? Sí, y ya está en nuestro Instagram. ¿Quiere subir a las redes de Primera Mañana? Esto será la fama, que te saquen fotos sin que te des cuenta. Sí, de acá la fama. Esto lo es. Sin escalas, Candela, vamos. Menos mal que me vine bien vestida. Sí. Pero para destacar sobre todo, en un acto de convivencia futbolera, ella hincha de Rosario Central, con una camisa bien leprosa, o de Colón, como dice aquí nuestro amigo. Gracias. Ibas a hacer esa acotación. Bueno. Te veo venir, Javier. Avanzamos con la señorita que ya está aquí. ¿Cómo le va? Candela Fumale, buen día. Buen día, buen día. El espacio de la literatura de los jueves no puede faltar. Exacto, y hoy arrancamos tempranito. Qué camisa rojinegra, a cuadros. Siempre me dicen lo mismo, bueno. Sí. A veces la moda no va de acuerdo con los por gustos. No ser tan original entonces. Yo no era para remarcar el look, ya se la conocía además. No me hagas quedar mal con mi audiencia de Central, por favor. No, es que no hay que ligar lo que uno viste, los colores, con el equipo de fútbol. Es totalmente mentira. A mí también me gusta utilizar ropa roja y negra. Aparte vamos a coincidir que el rojo y negro es más combinable, lamentablemente, en la moda, que el azul y el amarillo, sí. Por más que me cueste aceptarlo. Es verdad. Bien, la camisa leñadora de Candela está dando que hablar aquí en Primera Mañana, Vamos a subir fotos a nuestras redes sociales para que el público sepa de lo que estamos hablando. Sí, así es. Sí. Bien, Cande, ¿todo bien? Todo bien, muy tranquilo. Sí. ¿Tenés unos minutitos para dedicarnos? Por supuesto. Porque estamos debiendo una tanda, pero me gustaría que ya dejes un anticipo de lo que vas a tratar. Candela Fumale, el espacio de libros, pensadores, escritores, literatura, de encuentros. En verano mucho más distendido, obviamente. No debe haber mucho encuentro cultural que digamos en este mes de enero. No, muy tranquilo, muy planchada la cosa. Sí. Así que estamos como el fútbol que no se sabe si va a arrancar o no. Bueno, claro. Una cosa así pasa con la poesía todavía. Por supuesto, pero sí hay tema que va a incluir en esta columna. Exacto, muchas lecturas. Y hoy vamos a hablar de Octavio Paz, un poeta mexicano que fue premio Nobel, muy reconocido, que escribió muchísimo. Así que, bueno, vamos a charlar de su vida y un poco de lo que escribió. Octavio Paz, en el horizonte de las letras latinoamericanas. Gustavo, para Candela no hay consigna. Puede ser, sí, después charlamos con ella, vamos, piénselo, el destino turístico, si ya tuviera esa posibilidad, armás tus valijas y te vas eligiendo un destino sin tener en cuenta dólar turista, tarjeta, si hay o no ahorros. Yo voy a coincidir con lo que vos dijiste, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, cualquier lugar que tenga mar, para mí es buen destino turístico, bien, de verano por lo menos. Sobre todo en verano, sí. Exacto. ¿Estabas escuchando la radio entonces? Sí, estaba escuchando la radio. Bueno, después sitúas qué lugar te gustaría visitar, en qué playa y en qué mar. ¿Te parece en instantes? Por supuesto. 8:38. Piénselo, jueves 9 de enero. Aquí estamos con Phil Collins. ¿Por qué Octavio Paz? Cuéntenos. Porque es un escritor clásico que escribió mucho, entonces cada lector puede encontrar lo que le guste de Octavio Paz. Sí. Tiene cosas relacionadas al amor, cosas relacionadas al ser humano, a la soledad, a la edad, al paso del tiempo. Tiene reflexiones también metalingüísticas, digamos, que habla de la literatura en sí. Y bueno, es como que realmente ha escrito mucho, tiene más de 25 libros de poesía publicados, que es un montón. Sí. Y además ha escrito ensayos, que es otra parte de la literatura a la que se dedicó mucho. Y también publicó más de 25 ensayos, que es muchísimo. Sí. Ensayos sobre lingüística, sobre historia. Hizo un ensayo muy interesante sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que era la poeta mexicana igual que él. Y además vivió una vida muy activa, viajó mucho. Él nació en México en 1914 y murió en 1998. Pero se exilió en París, también vivió en España, donde se quedó hasta que empezó la dictadura de Franco, y después volvió a París. Y en París se empezó a juntar con un montón de poetas que también estaban exiliados en ese momento, como César Vallejo, que era peruano, o Pablo Neruda, que era chileno.
estando en España también se codeaba con Antonio Machado y Miguel Hernández, que son dos poetas de los que ya estuvimos hablando también, que son los que toma Serrat para sus letras. Y fundó revistas literarias como El Hijo Pródigo, que es una revista que por ahí en los talleres de literatura se sigue consultando porque era muy buena la selección que él hacía. Fue profesor además, es decir, dedicó toda su vida a lo lingüístico, ya sea desde el lado de la escritura, desde el lado de la docencia, y además fue embajador de México en París y también lo fue en la India. Un dato de color, debe haber sido interesante vivir tan lejos. Estuvo casado con la escritora Elena Garro, después se separaron, pero ella también es muy conocida. Entren en encasillarlo, lo adhieren al movimiento modernista y surrealista. Sí, exactamente. Él fue muy amigo de André Breton, que también fue otro escritor francés, que fue uno de los primeros en aplicar estas técnicas surrealistas para escribir. Entre ellos un ejercicio que hacían que se llamaba el cadáver exquisito, que era escribir una frase cada uno e ir sumando frases a un texto que estaba compuesto por muchos autores, que es un poco parecido a ese juego que uno va diciendo una palabra y el siguiente la continúa y se va armando toda una historia. Bueno, hacían eso como práctica literaria para escribir, y la idea del surrealismo un poco, por lo menos en la literatura, era expresar con imágenes cosas más que venían del subconsciente, no tanto buscar expresar ideas tan armadas, sino dejar que surja el texto mediante una técnica que era la escritura automática. Sí. Era escribir, solamente escribir y no filtrar conscientemente lo que venía. Entonces después uno lo lee y se encuentra con cosas más auténticas quizás, o eso era lo que ellos intentaban hacer. Y bueno, en la poesía eso era muy útil, y hay textos donde se nota un poco más esta cuestión experimental en Octavio Paz, y otros textos que apuntan más hacia otro lado. Y también Octavio Paz fue un poeta que jugó mucho con lo visual, con lo gráfico en sus textos. Tiene libros en donde los poemas están ubicados visualmente de cierta forma, y que incluso puede leerse un poema de formas distintas según la forma en la que está escrita, o está escrito de una forma ambigua para que justamente pueda leerse de atrás para adelante, o que no esté muy claro cuál es el orden. Entonces cada uno le da un orden distinto, que me parece algo muy interesante, porque generalmente en la poesía siempre se piensa solamente en el significado, y la forma en la que uno lee, la cadencia que le da a las palabras, hace que cambie mucho realmente el sentido o lo que se quiere decir. Y bueno, para nombrar algunos títulos de libros de poemas que ha publicado: Libertad bajo palabra es uno, Águila o Sol es otro, Pasado en claro, Vuelta. El que a mí más me gustó se llama La piedra del sol, que me parece muy sencillo, y en esa sencillez termina siendo muy tierno de leer, y habla de un poco de lo más natural del ser humano, eso que tenemos tan adentro que no nos damos cuenta que es lo que nos hace ser quienes somos. Y es un libro muy lindo, pero tiene tanto escrito realmente que cada uno puede encontrar el que le guste. Claro. Mientras describías esto, y recordando que obtuvo, como algunos escritores latinoamericanos, el Premio Nobel de Literatura año 1990, fui a la búsqueda de ese episodio y el porqué de la elección de Octavio Paz como el artista destacado, como el escritor para otorgarle el Premio Nobel. La Academia Sueca se lo otorgó con este argumento: por su escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Exactamente. Es la alusión que hizo entonces la Academia Sueca al ensayista, poeta Octavio Paz Lozano. Que coincide exactamente con la descripción que nos estuviste haciendo, Candela. Yo estaba pensando, alguien que, digamos, un lingüista, no hay nada más vivo que la lengua, ¿no? Y que algo que evolutivo, y él a eso que uno asocia con la oralidad, él lo volcó a la escritura, a la forma, ¿no? A lo visual, realmente coherente en ese sentido. Sí, por supuesto. Además, una poesía fácil de leer, en el sentido de que no tiene muchos juegos enrevesados de palabras, y fluye. Uno lee un poema y quiere leer otro porque es una lectura, sí, muy fluida, y que creo que ese es el estilo que también él ha querido lograr. Y además de lo que vos mencionabas, Gustavo, del Premio Nobel, que es el premio
de literatura reconocido mundialmente. Le dieron el premio Cervantes, sí, que dentro de la cultura hispanohablante es también el máximo galardón al que un escritor puede aspirar, pero también le dieron el Príncipe de Asturias, que no es tan importante como el Cervantes, pero hay escritores que nunca han llegado a... Es decir, él fue uno de los pocos escritores que obtuvo todos los premios juntos, y que creo que... El Gran Slam. Exactamente. El Gran Slam, usando una figura del tenis, ¿no? Bueno, prolífico escritor, y de una historia riquísima, la de Octavio Paz, que se codió con la política, como decías, embajador de su país, un escritor que barrió con todos los premios, no le faltó nada. No le faltó nada. A este mexicano. No, vivió la vida a pleno, escribió muchísimo, viajó mucho, supo aprovechar cada lugarcito en el que estuvo. Estaba pensando, cuando se hizo el Congreso de la Lengua, un mexicano muy famoso también, contemporáneo de él, Carlos Fuentes. Claro, sí. México, evidentemente, un país de unas plumas destacadísimas. Un país con universidades muy importantes y que dentro de la comunidad latinoamericana es uno de los referentes. Siempre se habla, por ejemplo, de la RAE y de consultar cosas en España, pero sin salir de América, México es uno de los países que por ahí más marca las tendencias lingüísticas, por decirlo de alguna forma. Indudablemente. Bueno, la industria editorial es muy fuerte allí. Claro. La industria de la traducción, el doblaje de las películas, la mayoría de las cosas arrancan en México. México es un faro en la cultura marina. Sí, me gusta. Todo artista que ha tenido algún tipo de problema político en su país ha terminado exiliado en México. Artista y no artista, sino en el caso de Lenin también, asesinado en México. Sí, es verdad. Fíjate, estamos hablando de las artes, ¿no? En el campo por eso, además de la cultura, fue México siempre un polo de atracción para exiliados de la política, inclusive. De tantos argentinos que escapaban de aquí de los años de plomo también. Sí, que de hecho el mismo Octavio Paz, cuando volvió a México una temporada, ayudó justamente a acomodar a ciertos exiliados que venían de España porque estaba la dictadura, y él como que sirvió de darles una mano, por decirlo de alguna forma, y tuvieran un lugar para ir. Perfecto. Bueno, 9:01 a.m, la referencia a un genial escritor, Octavio Paz. ¿Recomendás algún libro como para dejar entonces allí a los oyentes que hemos despertado el conocimiento sobre este escritor? ¿En qué puede ahondar esas páginas brillantes? Bueno, puedo recomendar La Piedra de Sol, simplemente porque es el que a mí me gustó, pero si no, recomiendo Discos Visuales, que es uno en donde él justamente se ve esto que hace de poner visualmente el poema de una forma distinta, para el que quiera experimentar con un tipo de lectura distinta. Muy bien. Bueno, hay una disyuntiva. A ver, ¿un ¿cuál? poema de Octavio Paz o uno de... ¿De quién? Candé. De Candela, voto por Candela. No hay lugar no hay tiempo para los dos. No hay tiempo para los dos, así que nosotros elegimos. Octavio Paz lo podemos leer en los libros, lo podemos leer en Google. A Candela, sí, hasta que publique sus memorias, va a pasar un largo rato. Dale, primicia. Tanto, además, vamos a estar participando de un hecho histórico. Sí. Dejémoslo a Octavio. No levantemos demasiado la voz. Vayamos por Candela. ¿Qué escribiste, Candela? Un poemita corto. Se llama Versos Atravesados. Ajá. Bueno, arranca así. Tengo nuestros versos atravesados desde que te fuiste. Los tengo por todos lados, en los dedos de las manos, por ejemplo, y me molestan cuando quiero atarme los cordones. También los hay en el estómago, a veces me cuesta hacer la digestión. Tomo soda para eructarlos, pero letras perdidas salen nada más. En la piel los siento como tatuajes, y no quisiera que me los lean. Entonces salgo corriendo si la gente mira demasiado. Algunos versos ya entraron al torrente sanguíneo. Tengo miedo de una septicemia o del momento, en años son segundos, en que el infalible sistema circulatorio me deje un verso trabado en el corazón. Nuestra admiración para Candela Fumale. Sin palabras. Qué genio. Qué cruces de situaciones, de palabras. Versos atravesados. ¿Lo publicó ya? Lo publiqué en el blog, que es escritoscósmicos.video.blog, ya que siempre lo nombramos. Bien. Y todavía no, sigue ahí
online. Y yo pregunto, porque me gusta indagar en las personas y en sus huellas. ¿Tiene algún destinatario? ¿Ha generado alguna situación, alguna persona que usted deje esos versos atravesados como los describió? ¿Qué pregunta? No suelo dedicar mis escritos a nadie porque me gusta que la literatura sea algo mío, digamos. Quizás las personas después pasan en la vida de uno, claro, y me gusta que la literatura sea algo que me queda a mí. Sí hay situaciones de la vida que siempre te disparan un poco, claro, y siempre sí, algo de alguna situación real surge, pero no necesariamente lo que se relata ¿Esto después. fue una necesidad compulsiva de su interior para plasmarlo en las letras? Particularmente sí, pero hay veces que no. Hay veces que es solamente las ganas de decir, bueno, escribo algo. Claro. Muy bien. Y por la duda alguien quiere imitarme, yo ahora tuve el placer de escucharlo en voz de Candela, pero yo ya lo conocía porque yo sigo a Candela en las redes sociales. Entonces ya conocía este escrito. Bien. Así que aquellos que la sigan se van a encontrar con cosas como estas. Por supuesto que la sigan a través de... Bueno, en Instagram, que es donde Javier es mi fan, Candela Fumale. Si no, en Facebook también Candela Fumale, o en YouTube, que están los programas anteriores, las columnas anteriores. Sí. Bueno, muy descolgada la pregunta de Gustavo, como si supiera Candela los gustos futbolísticos de Octavio Paz, al preguntar lo siguiente. Octavio Paz, ¿era hincha del Chivas o del Guadalajara? No corresponde. No lo sé realmente. No corresponde, pregunta descolocada que Gustavo ha impuesto para este segmento. Lo leo porque es un oyente habitual y porque ya estamos con un pie en el estribo en este segmento de literatura. Ahora le pasamos el mail de Octavio Paz a ver si se despierta de entre los muertos y le responde su duda. Bien respondido. Moderno, Octavio. Para esta impertinente pregunta. Candé. Bueno. Que tengas un excelente jueves. Gracias, igualmente para ustedes. Y vaya allí orgullosa con esa leñadora roja y negra. A mucha honra.